Pues gracias por acompañarnos. Continuamos con esta actividad, este panel. Bueno, antes de comenzar me gustaría presentar a los participantes. Nos acompaña gente del Centro de Cultura Digital, Jacinto Quesnel y Héctor Guerrero. De Sotheby nos acompaña José Roque Román Guadarrama y Daniel Enrique Martínez Segrega. Rodrigo Sandoval, también de Sotheby. De Arts Games nos acompaña Euridice Cabañez y Néstor Jaime. Y del Laboratorio de Realidad Virtual y Videojuegos del Centro Multimedia, Jorge Sotomayor y un servidor, Luis Romero. Bien. Antes de empezar, me gustaría platicar los objetivos de este panel, ¿sí? Para que todos estemos en sintonía. Y bueno, es un poco reflexionar sobre el impacto de los videojuegos en la cultura, las artes y la educación a través de las experiencias de las diferentes agrupaciones, espacios e invitados cuyo trabajo gira en torno al videojuego. Un poco porque nos interesa difundir el trabajo de estas comunidades y espacios que, digamos, ya llevan un rato trabajando con estos temas, y otra es porque me interesa que en conjunto lleguemos a conclusiones como pensar en estrategias de colaboración entre estos agentes culturales y, bueno, cómo poder fomentar el crecimiento y la profesionalización de estas comunidades. Entonces, básicamente, en torno a eso van a girar las preguntas. El formato va a ser el siguiente. Cada grupo va a tener 3 minutos para decir una introducción acerca del espacio donde labora o el grupo donde trabaja. Y bueno, después vamos a pasar a la sesión de preguntas, donde voy a dirigir preguntas abiertas y cualquiera puede tomar la palabra, siempre y cuando no se tome más de aproximadamente 1 minuto por pregunta. Pueden tener derecho a réplicas, lo mismo, en total tienen 7 minutos por espacio. Y para finalizar con conclusiones y perspectivas a futuro, vamos a tener 3 minutos por agrupación. Y vamos a dejar un espacio al final para preguntas para el público, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere iniciar con esta breve introducción? Por allá. Bueno, Néstor de Arts Games nos va a hablar un poco del trabajo que realizan en Arts Games. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, Arts Games es una asociación civil desde la que reivindicamos y apoyamos cualquier aspecto del videojuego entendido como un bien de interés cultural. En este sentido, nuestra línea de acción es primeramente de investigación. Tenemos un sello editorial, sello Arts Games, con el que tenemos publicaciones semestrales y luego puntuales también, donde se trata el tema de videojuegos, arte y tecnología en general. Después, otra de nuestras áreas de acción sería laboratorios de experimentación con videojuegos. Y también tenemos otra área de acción que sería educación, pero no son áreas en cualquier caso separadas, sino que, por ejemplo, nuestro proyecto educativo de GameStart es a la vez un proyecto que funciona como un laboratorio de experimentación, pero es a la vez un proyecto pedagógico, y luego a su vez ha sido la culminación de un proyecto de investigación también de cómo se aplica la pedagogía a los videojuegos. Entonces, en este sentido, pues nuestras líneas de acción están todas integradas orgánicamente, siempre en aras de esto que decía, ¿no? Que es entender y apoyar el videojuego como un bien de interés cultural. No sé si hay algo que quieras añadir. Bueno, solo como remarcar que está en España y en México, que en México lleva un poquito tiempo, entonces aún todavía también estamos arrancando, y si alguien quiere sumar fuerzas, pues bienvenido, que se acerque. Y también que hay una línea nueva de acción que de momento acaba de iniciar en España, pero que queremos ampliar aquí también, que es de participación ciudadana. Entonces es toda una línea de activar como la participación ciudadana a través o mediante o reapropiándose del videojuego. Y creo que vamos con tiempo. Jacinto del CCD. Gracias. Bien, en el laboratorio de juegos del CCD estamos constantemente trabajando con la relación entre juegos y cultura digital en un marco un poco más macro. No nada más es la producción de juegos, organizamos mucho de eso, organizamos jams, organizamos y bueno, en este caso son como maratones creativos de realización de juegos en un periodo corto de tiempo. Hacemos torneos de juegos de mesa, por otro lado, o sea, como
otra arista. Justo proyectos de más conciencia cívica o aplicando juegos, como esta idea de Applied Games, como esto que estamos viendo en video, el día Pokémon. En realidad son muchas vías, ¿no? Eventos como, bueno, tenemos todo tipo de coloquios, foros de discusión sobre temas de juegos, también talleres de cosas muy puntuales y muy raras que pensamos que si no lo hacemos nosotros nadie más lo va a hacer, como talleres de, por ejemplo, capacitación para comentaristas de videojuegos deportivos, ¿no? O sea, cosas así de raras. Entonces, las Noctabundas también, que es un proyecto de una vez al mes de ir a jugar y ya. Pero bueno, no tan y ya, porque vamos deliberadamente jugando con todas las comunidades de diferentes tipos de juegos y de manera, digamos, quirúrgica los hacemos convivir unos con otros, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos trabajando, sí, en muchas direcciones, de manera muy puntual, ¿no? O sea, con cada cosita, como una actividad justamente de mucha precisión, en direcciones igual un poco lejanas una de la otra, pero tratando de cubrir estas necesidades que vemos sobre todo latentes, ¿no? Todo parte de un estudio, observación de lo que está ocurriendo en los fenómenos de juego, sobre todo en México. Y en este sentido, ¿qué podemos hacer acerca de esos fenómenos para también ser partícipes de ellos y generar cosas positivas a partir de ahí? Le paso la palabra a Héctor, no sé si quieres agregar algo rápido. Pues nada más que uno de nuestros apoyos es el Game Jam, que es aprender a cocolazos. Algo que también tenemos en el laboratorio de juegos es el apoyo de la Secretaría de Cultura. Formamos parte de la Secretaría de Cultura y eso nos ha permitido expandir los horizontes en otros medios. Por ejemplo, la Semana del Emprendedor, y estuvimos dando la oportunidad a las personas que nos colaboran con el laboratorio a que expusieran sus juegos. Entonces estamos en una relación de emprendimiento y al mismo tiempo de creación de cosas y todo lo que todas las bondades que nos da el Centro de Cultura Digital, que son todos sus talleres, todos sus laboratorios, como el de tecnologías libres, literatura, reflexión, laboratorio web, etcétera. Gracias. Continuamos con Sotheby. Okay. Bueno, yo vengo de parte de la Facultad de Ingeniería. Sotheby es una sociedad de alumnos, ahorita les explican más de ella, y nosotros es la parte académica dentro de la Facultad de Ingeniería, es ver cómo formar a los alumnos y a los estudiantes para que ellos se interesen por el desarrollo de videojuegos, por el diseño de ellos, y manejamos 3 ramas, lo que es la materia de Ingeniería en Computación de tronco común, que todos los de Ingeniería en Computación les toca llevar la materia, como para que se den una idea. Luego está el módulo de especialización de computación gráfica, en donde los que están tomando ya deciden ellos o quieren y les llama la atención enfocarse a desarrollo de videojuegos como tal. A nivel profesional, tenemos desde hace 2 años empezó el diplomado de diseño y desarrollo de videojuegos, que es como parte de experiencia adicional a lo que toman en la carrera, les sirve como extensión de conocimientos y titulación. Y también tenemos desde hace 6 años la Sociedad de Desarrollo de Videojuegos, que es Sotheby, que es una sociedad en la cual los alumnos que están en formación, desde primeros semestres hasta últimos, ellos por el interés propio llegan y se presentan a la sociedad y aquí se les capacita. Entonces, aquí les hablan un poco de la sociedad. Bueno, yo soy Rodrigo, soy estudiante de 3er semestre de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Sotheby en sí es una sociedad de puros alumnos que sabemos que la carrera nos enseña mucho sobre las bases, cómo enfocarnos para la industria, pero nunca nos va a enfocar directamente para lo que a nosotros nos interesa, que es el desarrollo de los videojuegos. Unos alumnos hace 6 años se dieron cuenta de esto y crearon la sociedad con el fin de ellos aprender a desarrollar sus propios juegos y transmitirle los conocimientos a las nuevas generaciones para que no se pierda esa esencia.
Yo entré desde primer semestre a la sociedad porque es algo que me interesa de verdad y hemos aprendido bastante, mi compañero Enrique y yo, porque la sociedad no se basa en, mira, así se hace un videojuego, estos son todos los comandos que tienes que escribir y ya quedó así. En la sociedad es, toma estas bases, nosotros te decimos qué camino seguir, tú programa tu propio videojuego. También nos enseña mucho sobre el trabajo en equipo, porque nadie trabaja solo, siempre trabajamos en equipos pequeños con un coordinador, que también es un alumno. Y además de todo nos enseña que jugar un videojuego, programarlo y diseñarlo son cosas muy distintas. Hay mucha gente que porque dice jugar un juego es muy divertido, quiero dedicarme a eso, y no es el caso. Programar un juego puede ser algo muy pesado, dar las ideas es algo muy difícil y que el resultado final sea lo mismo que tú te imaginaste es algo prácticamente imposible. ¿Tú quieres agregar algo? Creo que ya. Queda un minuto. Okay. Bueno, rápidamente, también una parte que me parece muy importante que tenemos en la sociedad es que no tenemos solamente, bueno, la mayoría de nosotros sí somos de ingeniería en computación, yo también voy en tercer semestre como mi compañero, pero estamos abiertos, la verdad, a cualquier persona. Y en este sentido, pues sí, tenemos gente de diseño, de la parte de audio, aunque de esa hay muy poca, pero el punto es que todo esto es el conjunto que hace el videojuego. O sea, hay personas de todos los ámbitos ahí, incluso de la parte de las historias, pues. O sea, la parte de la narrativa, que muchas veces pues no se fomenta, ¿no? Y pues creo que sería. Muchas gracias. Bueno, por mi parte voy a hablar un poco del laboratorio de realidad de videojuegos que represento. Este espacio surge en el 1994 como parte del proyecto del Centro Nacional de las Artes y es un espacio dedicado a la experimentación y formación e investigación de las prácticas artístico-culturales que involucran nuevas tecnologías. Entonces, digamos, este espacio empezó con otros enfoques, primero hacia la realidad virtual, que era, digamos, la época que estuvo en boom, esa tecnología. Pero bueno, cuando entré aquí, los videojuegos también estaban emergiendo como una cuestión artística, entonces me interesó enfocar ese trabajo y bueno, ahí conocí a muchas personas, ahí conocí a Jacinto, conocí a Euridice y poco a poco se ha ido consolidando como un grupo de trabajo que nos hemos enfocado en darle esta importancia en la cultura y en el arte, ¿no? Aquí organizamos eventos como estos, también organizamos un laboratorio de experimentación con videojuegos que se llama Leiva, que es parte del contexto de este panel. Y bueno, en ese laboratorio lo que tratamos de hacer es invitar a gente que desarrolle videojuegos de diferentes contextos, ¿no? A nosotros nos beneficia o nos enriquece que personas que no tienen un perfil de programación o de diseño vengan y quieren hacer esto, y porque aprendemos mucho, ¿no? Este laboratorio dura 4 meses y en esos 4 meses desarrollamos prototipos de videojuegos que ahorita están expuestos aquí en la Galería de Arte Binario. Y bueno, dentro de otros de los proyectos que tenemos, bueno, generamos videojuegos con realidad aumentada, con realidad virtual. Y bueno, no sé si quieres agregar algo, Jorge, porque se nos acaba el tiempo. Sí, somos un equipo multidisciplinario conformado por diseñadores, ilustradores, programadores y gestores culturales para ofrecer esta oferta, para la redundancia al público en general, a aquellos interesados que quieran introducirse en estos ámbitos, desde un ámbito, pues digamos, o sea, desde cero o ya que estén ejerciendo profesionalmente. Bueno, con esta parte concluimos la introducción. Voy a empezar a detonar las preguntas. Cualquiera puede alzar la mano y responderlas. Tienen 1 minuto más o menos por pregunta. Si se quieren extender, lo pueden hacer, pero pues les restaría menos tiempo para las siguientes preguntas. Entonces, en la actualidad, ¿cómo influyen los videojuegos en la cultura y en el contexto particular de México? ¿Cuál ha sido su impacto en los últimos años? ¿Alguien quiere responder? Bueno,
En realidad creo que los videojuegos influyen en la cultura de una forma total y absoluta. O sea, no solo han generado su propio lenguaje, sino que son un medio cultural de los que más influencia tiene. Me gusta mucho porque cuando presentamos cuestiones de educación, por ejemplo, Néstor siempre dice que los videojuegos ya nos están educando, queramos o no, seamos conscientes o no. Entonces ya están generando toda una serie de universos simbólicos que en la mayor parte del tiempo son universos que se continúan desde la realidad y se perpetúan. Entonces aquí creo que, como ya indicaba, y me parece una introducción espléndida a esto, como indicaba la profesora Blanca, o sea, hay que enseñar a leer todo eso, porque si no estamos siendo educados de una forma de la que ni siquiera somos conscientes. Entonces creo que el videojuego no solo es algo que también debe ser estudiado por sus efectos en la sociedad, sino que también es una herramienta muy importante y hace falta toda esta perspectiva crítica justo por todo ese potencial y ese poder, porque está influyendo a todas las generaciones y hay que aprender a jugarlos, porque el ser justo el fanboy que solo consume todo lo que sale del mercado y cuanta más publicidad más lo consume, pues está dejando un montón de gente sin criterio, tragándose un montón de opciones que no debería. Y también por eso también todo lo que hacemos, incluso aunque sea enseñar a hacer videojuegos, primero hay que enseñar también a leerlos y a controlar este lenguaje y a expresar otros discursos, porque si no creo que no vamos a ningún lado. ¿Alguien más quiere ampliar la respuesta? Sí, bueno, desafortunadamente no traje las cifras a la mano, pero si observamos cifras oficiales tanto de la MISI, de la Asociación Mexicana de Internet y del CIU, tenemos varios millones más de jugadores de videojuegos en México que usuarios de Internet. Ya, así de claro. Efectivamente, cada vez que jugamos algo estamos aprendiendo jugando un juego. La cosa es que cualquier juego, no nada más videojuegos, estamos aprendiendo algo. Y en este sentido, pues obviamente tendríamos que trabajar mucho en las responsabilidades de hacerlos y de distribuirlos y canalizar las cosas de la manera lo más positivas posible, sea lo que sea nuestra visión de positivo, pero sí tendríamos que tener eso en mente. Yo quiero agregar que no solamente estás aprendiendo, sino también desarrollando habilidades. Creo que también es importante lo que hacemos nosotros, que no solo es jugar el videojuego, porque también a partir de tú desarrollarlo, generas muchísimos conocimientos que uno no pensaría que atrás de un videojuego hay muchísimo, pero muchísimo trabajo pues que se lleva a cabo, y pues uno piensa que nada más jugarlo, está bonito, no me gustó, pero todo ese trabajo que la gente hace detrás y todo ese pues tumulto pues de gente trabajando es también muy, muy importante. Sí. Bueno, el laboratorio específicamente reconoce al videojuego una forma mucho más extensa y mucho más inclusiva, más allá del entretenimiento, que son formas de aprendizaje, narrativas, expresión, descubrimiento, sino que ampliamos esta visión al ámbito educativo en los ámbitos pedagógicos, terapias, todo este tipo de serious games, así como el arte, como estos medios que Ani Garza nos estaba platicando hace un momento, para tratar de hablar de art games, medios de apropiación, medios de expresión, entre otros medios para tratar de incluir como toda esta cuestión al ámbito cultural. Bien, pues solo me gustaría agregar que no es casualidad que digamos que estemos aquí reunidos, porque digamos los juegos de alguna forma nos influenciaron y han hecho que llevemos este trabajo hacia estos lados. Y bueno, lo más importante creo que nos enseñan a trabajar en equipo, pero bajo estos criterios, cómo integrar a los videojuegos o de qué forma las comunidades y agrupaciones han fomentado la reflexión en torno a este videojuego en el contexto de la cultura, porque a veces siento que la comunidad está siendo influenciada todo el tiempo por los juegos, digamos, de la industria o del entretenimiento, y eso nos enseña. Sin embargo, no hemos logrado capitalizar ese ímpetu para mirar hacia otros lados. Entonces ahí me interesaría como reflexionar un poco y ver cómo podemos ocupar ese ímpetu de los juegos, como por ejemplo el día de Pokémon o todos esos, y tornar toda esa fuerza o esa inercia hacia otras miradas. Esa es como mi visión de esto, y quizá lo tire como una pregunta adicional. Entonces, si alguien quiere contestar, la pregunta concreta es: ¿cómo ocupar el juego de la industria para
quizá mirar hacia otros lados y abrir las posibilidades. Ajá, ¿cómo ocupar esos esfuerzos? Bien, yo sí pienso que es un poco injusto, obviamente, comparar juegos muy independientes con juegos AAA y todo esto. Y sin embargo, sí creo que no, o sea, justamente por lo mismo, creo que no tienen mucho más valor unos que otros, o menos. O sea, el hecho de que sea un juego comercial que todo el mundo conoce no necesariamente lo hace malo desde la perspectiva cultural, por así decirlo. Justamente eso se refleja en nuestro trabajo con lo del Día Pokémon y muchas otras cosas que hemos estado haciendo. Pensamos que incluso, o sea, que el juego sea poco reconocido o que sea muy reconocido no necesariamente cambia su naturaleza, y tenemos que aprovechar la naturaleza del juego, ¿no? Ahora, cuando un juego permea en la sociedad, cuando un juego está dando mucho de qué hablar, normalmente hay mucha gente que quiere hacer cosas con ese juego. O sea, nuestra naturaleza, yo diría no nada más nuestra naturaleza humana, sino más allá, nuestra naturaleza como jugadores nos hace querer ser activos con el juego que estamos jugando. Una de las cosas más padres de la comunidad, comillas, gamer de México, creo que es que sí tienen muchísima capacidad de autoorganización. O sea, hemos descubierto, trabajando justamente a partir de las comunidades de jugadores, ya no nada más de las comunidades de creadores de juegos, que estas comunidades se autoorganizan, ponen pautas y generan proyectos, y que esos proyectos tienen mucho valor y merecen justamente también visibilidad, y son finalmente proyectos culturales, ¿no? Entonces, desde torneos deportivos, que si el juego es o no deporte es otra discusión completamente, pero sí promueven el deportivismo, y eso ya es importante, ¿no? Y eso hay que rescatarlo. Bueno, cosas como el Día Pokémon, donde las familias, independientemente de si Pokémon es una gran marca o no, o si el juego Pokémon Go es chafísima, puede que lo sea, es muy chato si lo comparamos con sus contrapartes de otras plataformas, estaba generando una capacidad de empatía interfamiliar sin precedentes en la sociedad mexicana. Es decir, los niños estaban hablando unos con otros, los padres hablaban entre sí, y era algo que no podíamos desperdiciar ni dejar pasar. O sea, ese tipo de fenómenos creo que hay que rescatarlos, reconocerlos como tales y no necesariamente forzarlos a hacer otra cosa. Finalmente, por ejemplo, este fenómeno de empatía es la base de toda la conciencia cívica, de todo pensamiento cívico. Es decir, el otro está ahí y es igual que yo y me cae bien y quiero que todos estemos bien como grupo. ¿Alguien más quiere agregar? Sí, bueno, yo voy a coincidir con Jacinto en que no veo por qué un juego AAA, un juego industrial, carezca de valor cultural. Creo que todos ellos pueden tener valor cultural. Sin embargo, pensando ya en cómo podemos darle pues valor cultural a los videojuegos, más bien lo que me viene a la mente es que más bien hay que prevernos y curarnos en salud contra las problemáticas que se derivan luego de la creación industrial, ¿no? Estoy pensando pues en que la industria suele traer, pues igual que en la comida rápida o en la ropa o lo que sea, tiende a traer ciertos vicios que priman el sacarlo rápido, sacarlo económico, etcétera, ¿no? En ese sentido yo creo que tiene mucho más valor, y creo que eso es lo que hacemos en Ars Games, en determinado punto situarnos en una postura y pensarnos más como artesanos que meramente como agentes de una industria, ¿no? Agentes de una industria que nos va a intentar llevar por otro camino y no siempre mimar la calidad, la conciencia crítica sobre el videojuego, ¿no? Nosotros en los laboratorios de experimentación que hemos hecho, por ejemplo, hemos sacado pues ahora el juego de Homo Sapien, no sé si alguno ya lo jugó, desde la editorial hemos estado apoyando también videojuegos independientes que todos surgen de algún laboratorio de experimentación, de una crítica política, de una crítica
como es el caso de Homo sapiens de género, ¿no? Entonces, en ese sentido intentamos que los videojuegos que producimos o que apoyamos, más bien sean resultado de un proceso artesanal, mimado, cuidado, que intentar encauzarnos directamente en una mecánica industrial que además conlleva otro tipo de implicaciones, ¿no? ¿Quieres? No, solo era como por completar un poco. Creo que esa apropiación hacia la cultura de la que hablabas, como de utilización del videojuego como más como una herramienta cultural quizá, creo que igual hay dos vertientes. Una, utilizar el videojuego comercial, industrial, AAA, conocido, para justo hacer lo que decíamos, ¿no? Aprender también a leer, o sea, por ejemplo, pues utilizando juegos de guerra súper violentos de disparar a terroristas, para jugarlos con los mismos chavos que ya los están jugando y preguntarles qué es un terrorista, quién decidió que eso sea un terrorista, qué es el enemigo, de qué va este juego, y promover una reflexión crítica global, ya no solo sobre el videojuego, sino sobre esos valores que están en nuestra cultura. Y por otro, utilizando esas mismas herramientas para dar voz a quien normalmente no la tienen, para dar voz a otros temas y para proponer esta conciencia crítica. O sea, cuando él hablaba de Homo sapiens, que para quien no lo conozca, es un juego que surge de un laboratorio de 2 semanas donde estuvimos 12 horas tratando temas de género, sexualidad, en general, luego en los videojuegos, y al final tratamos de hacer un videojuego que te confrontara contra esas categorías de lo sexual que están como muy metidas aquí y que fuera también una especie de ensayo jugable en el que tú pudieras llegar a tus conclusiones. O sea, creo que son esas doble vías, usar el juego que ya está para cuestionar ese imaginario y reapropiarse de herramienta para crear otros imaginarios y otros universos simbólicos. Yo quiero agregar rápidamente, la cultura la hace la sociedad, la hacen las personas. Entonces no hay ya motivo por el cual ustedes no puedan estar haciendo juegos. De hecho, los invitamos, hagan juegos. Ya hay mucho a través de internet, no se detengan, no quieran que la gente de aquí en el panel o todos los coloquios que haya vengan y les digan cómo hacer juegos. Aviéntense, háganlos, créenlos, experimenten y de ahí va a salir la cultura. La otra forma también es que nos sirve ver el análisis de los juegos, de lo que está jugando la gente y te ayuda. A lo mejor y cuando salió Pokémon GO, tú como otras personas no vas a decir voy a hacer un juego que sea una copia de Pokémon GO, pero este caso nos sirvió para ver, la gente está dispuesta a salir a caminar, a hacer ejercicio, a estar recorriendo 80,000 kilómetros o Reforma de ida y vuelta todo un día con tal de conseguir ítems. Es decir, ellos están impulsándose a hacer algo más que nosotros pensábamos que ellos realmente no iban a hacer. Ese es un caso. El otro caso es ver cuál es la tendencia en la industria, qué puedes hacer bien, qué no puedes hacer bien. Por ejemplo, No Man's Sky, qué pasó con el juego, todo el hype que generó y esto qué te da a entender, ¿no? Nosotros podemos analizar que cuando tú vas a hablar y vas a presentar un juego, debes de tener cuidado con qué palabras mencionas. Si en algún momento tú mencionas multiplayer y no sale, ya estuvo, ese fue el problema. Entonces, es como nos sirve de análisis ver todos estos casos que está moviendo la gente, que está generando tendencias, y si no lo vas a aplicar, pero al menos ves qué es lo que la gente hace y qué está dispuesta a jugar. ¿Qué pasa con los eSports? Si se llena la arena de Ciudad de México para ver jugar a 10 personas durante 4 horas, ¿quién iba a pensar que eso iba a pasar? Entonces, es como la forma que podemos ver. Si no es como tal duplicar el juego o tomar sus mecánicas, pero ver cuál es el transformo, todo el análisis, todo lo que está generando en la cultura. Bueno, solamente para complementar, también creo que nosotros como comunidad gamer también podríamos tratar de hacer algunos cambios en la forma en la que la sociedad o la cultura en sí nos ve. Porque hace algunos años la gente veía a los gamers y decía son gordos, que se la pasan jugando videojuegos y no hacen nada con su vida. Y hoy en día... Perdón. Creo que la siguiente es importante. Eso estuvo feo, pero bueno. Y hoy en día, por ejemplo, en el caso de Pokémon GO, es uno de los claros ejemplos de que no. La gente incluso que nunca se había metido en el ámbito de los videojuegos, gracias a ese juego dijo, pues no hacen solo eso, hay gente que sale a caminar, convive con otras personas, hace amigos y todo fue gracias a la misma cultura en la que se criaron. Entonces hay que tratar de nosotros, por medio de los videojuegos, tratar de cambiar la forma en la que la sociedad nos ve y también cambiar nosotros. Bien. Pues también hablaban de este potencial de
las agrupaciones para autoorganizarse. Ahí me gustaría preguntarles cuáles son las principales problemáticas más allá de lo económico a las que se han enfrentado estas comunidades que trabajan con videojuegos. Es decir, desde sus trincheras, ¿cuáles han sido los problemas que se han enfrentado? Obviamente económicos, todos, digamos, tenemos esos problemas ahorita en México, pero ¿cuáles son otros tipos de problemáticas que existen? Bueno, en el caso de la Facultad de Ingeniería nos costó mucho trabajo que la facultad, primero como la universidad y luego la facultad y los directivos y los que están arriba, que vieran que realmente un videojuego no es ir y perder el tiempo, ¿no? Que nos dejaran dar pláticas, el diplomado, la sociedad. Cuando surgió la sociedad hace 6 años fue un esfuerzo que estuvieron haciendo durante un buen rato los que organizaron el comité, y yo creo el principal problema que tenemos es que en general todavía la sociedad no ve los videojuegos como algo que sea provechoso, que el jugador aproveche su tiempo jugando, y ese es el gran problema que en el caso de la facultad y bueno, la sociedad tenemos. ¿No quieren hablar de lo de Dev Experience? ¿No? ¿No? ¿Sí o no? Bueno. Ok, en mi experiencia he encontrado 2 cosas. Uno, el venue, el lugar donde se van a llevar a cabo las reuniones, y el segundo, la distancia. Esos son los 2 principales retos que he tenido como organizador de meetups. ¿Qué le recomiendo a todo el que quiera hacer un meetup? Que lo haga en algún lugar donde haya comida y bebida. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué el fenómeno es mucho más agradable? La gente se siente más cómoda, más relajada y participa muchísimo más. Incluso se interesa más en ir. Como que hay más chance de que la gente diga, sí, si hay comida o algo, me animo a ir. Quiero hacer una intervención directa sobre lo que está diciendo Héctor. Yo, comida y bebida, por ejemplo, pues tengo en mi casa. ¿Qué tal funcionan online este tipo de meetups, de encuentros? No sé si lo han probado ustedes. Yo lo pregunto precisamente por saber si han experimentado con esto. Mira, el único que he visto es el que dirige Draco, que es de Game Design, y ha funcionado tan bien que se quedan hasta las 3 de la mañana platicando. Está funcionando bastante chido. Ahí depende mucho del interés de las personas que quieran participar y que tengan mucho que aportar y que haya la disponibilidad de extenderse, ¿no? Y bueno, las capacidades técnicas de internet y demás, sí creo que funciona. De hecho, ha funcionado bastante bien. Eso lo lleva a un plano físico y ha funcionado bien. Bueno, para completar un poco más, yo he observado, además de las que menciona Héctor, estoy totalmente de acuerdo, también el problema de la temporalidad en este sentido, o sea, desde el uso horario, si quieres hacer uno internacional, hasta la disponibilidad de la gente. Algunos tienen más disposición y disponibilidad el fin de semana, otros al contrario, como lo ven como parte de su trabajo, prefieren que sea entre semana, se vuelve un relajo eso. Pero bueno, si el interés de las personas está, ya está, ¿no? Eventualmente van a hacer un espacio en la agenda. Lo que me lleva a otro problema, no toda la gente que tiene el interés se entera de las actividades que está realizando. Tenemos, creo que, y eso no sé si lo compartimos, pero tenemos un serio problema de visibilidad en muchas ocasiones, que creo que también podríamos estar, de hecho estamos tratando de manera activa de generar estrategias que vayan directamente sobre este punto, pero no es algo sencillo, ¿no? El tema de la visibilidad es algo que creo que nos está pegando a todos de un modo u otro. Yo quiero ir como al núcleo de la cuestión, o sea, porque creo que los problemas que puedan tener tratando de convencer a una institución o de si queda menos o no, la visibilidad, al final son como problemas accesorios, y creo que el mayor problema de trabajar en comunidad o de trabajar en una comunidad es precisamente trabajar en comunidad, es decir, el compromiso y la responsabilidad que supone que mucha gente quiere entrar y sí le gusta hablar y le gusta apuntarse a lo que sea, pero luego no tiene el compromiso de cumplir como con unas tareas o sentir que esa comunidad exige unas responsabilidades que luego no se asumen. Y bueno, me encantó un post que alguien puso, no me hables de comunidad si no eres capaz de cambiar el papel del baño de la oficina. O sea, como ese nivel de responsabilidad y asunción de trabajo colectivo, el no delegar en otros y también el no asumir toda la carga. Y, o sea, el trabajar en horizontal es algo muy difícil que siempre hay que estar trabajando en equilibrio.
Bueno, nosotros en particular tenemos como una gran ventaja que sí tenemos una infraestructura, tenemos un espacio para participar igual que el CCD, y este espacio es bastante benigno porque nosotros podemos de cierta forma como tratar de ser como pioneros en ese aspecto para tratar de introducir mecanismos pedagógicos para enseñar el juego. Principalmente nosotros queremos como enaltecer un poco el problema que tenemos como sociedad mexicana, que es como otro contraste, otra temática que seguro ustedes también igual y padecen, ponerlo comillas, es el asunto de la cuestión de la mexicaneidad en el aspecto de varios temas. Primero, si hay mucha motivación para entrarle al ámbito de videojuegos, eso es bastante bueno, hay muchísimo quórum, todos somos partícipes de ello, pero canalizar todo ese entusiasmo es bastante complejo, ¿no? En ese aspecto, mantener y tener como toda esta motivación bajo estos mecanismos se va desgastando poco a poquito. Se entiende más que nada por el modelo educativo que más o menos como que nos vuelve como medio godines en ese aspecto, que como que nos baja la calidad de trabajo. Y así también el mismo trabajo en equipo a veces se ve complicado porque no sabemos trabajar en equipo, ¿no? Trabajar multidisciplinariamente es una de las proezas de nuestro laboratorio, mal que bien. Entonces queremos explotar eso y mal que bien pues sí tenemos que ser de medio también psicoanalistas, pedagogos en ese aspecto para tratar de motivar e incentivar este tipo de esfuerzos, ¿no? Yo quiero replicar un poquito a eso. Sí, definitivamente esa mexicanidad, pero es pretexto. La verdad es que la persona que está a cargo, al liderazgo de los meetups o este tipo de reuniones, es una persona que tiene que estar cejando y dándole, porque necesita la gente un representante, un líder a quien seguir, una figura pública, al principio. Ya después se tiene que dar esa horizontalidad. El problema de las distancias es una de las cosas que lleva a eso de no poderse reunir y no poderle darle seguimiento también. Sin embargo, el seguir adelante, el seguir estando ahí todo el tiempo, siempre impulsa a la gente y no faltará el tiempo en que alguien salga, aunque sea después de 5 años de estar dándole a esto. Bueno, para cerrar la sección de preguntas, voy a plantear qué estrategias y qué soluciones se pueden o están implementándose para fomentar la cooperación y la profesionalización de las diferentes comunidades que trabajan con videojuegos en el contexto nacional. Entonces, si alguien quiere. Principalmente los jams que queremos darles el siguiente paso al hackathon, la mezcla entre Jam Hackathon y darle seguimiento a los proyectos, así como lo hizo el EIVA, de darle un periodo más de tiempo a los proyectos y darles el incentivo de mostrarlos en alguna zona importante, ya sea respaldándonos en el apoyo gubernamental de ProMéxico o el ENADEM, etcétera, este tipo de cosas, que tengan una visibilidad, que sea un incentivo más para que sigan desarrollando. En este mismo sentido, y también discrepando un poquito con el tema de que la mexicanidad de repente nos estorba, yo pienso, bueno, lo que hemos estado tratando de hacer desde el laboratorio de juegos de manera incansable, creo, es trabajar justamente a partir de las necesidades de las comunidades. Todo tipo de comunidades, y eso es lo interesante, ¿no? Todo tipo de comunidades lúdicas. Porque nos hemos dado cuenta, justo en entrevista directa, y conociendo a estas personas y trabajando junto con ellas, que hay muchísimas ganas de hacer las cosas, hay muchísimos proyectos, hay mucha gente generando cosas muy valiosas. Por ejemplo, todo este rollo de los vocalistas virtuales o comunidades, justo las comunidades de juegos de mesa, ¿no? Por ejemplo, que de manera ferviente y constante están tratándose de abrir espacios, y lo único que necesitan es solamente que nosotros seamos como una especie de enabler, como un facilitador justamente para que ellos hagan ese tipo de labor, ¿no? Entonces, pues mucho de nuestro trabajo está justamente a partir de eso, ¿no? De identificar a estas comunidades, identificar a estos personajes que han estado trabajando, muchos desde hace más de 17 años, como Pokémex, que lleva 17 años haciendo cosas de Pokémon, o sea, no salieron de la nada.
¿no? Ni fue como ganas de nosotros de, hay que hacer algo de Pokémon. O sea, no, es que parece frívolo de entrada, pero estamos hablando de gente que le ha dedicado años de trabajo a las cosas y que de repente lo único que están buscando es hacer clic con la institución, ¿no? Y en este caso nosotros tratamos de ser ese instrumento de clic, esta superficie adherible donde pueden sentirse incluidos y tener el espacio que ellos mismos se han ganado. Bueno, de parte de la sociedad también creo que nosotros lo que pues fomentamos es que haya un trabajo en equipo, pero no solo de las personas que piensan como tú, sino de personas de diferentes ámbitos, ¿no? Y bueno, a mi parecer sería muy interesante que este tipo de sociedades como las que tenemos se empiecen a manejar desde escuelas, pero antes. Quizás no desarrollando un videojuego como tal, pero por ejemplo lo que mencionan de los juegos de mesa, crear un juego de mesa siendo un niño, pues, o incluso no programarlo, sino imaginarte cómo sería ese juego, hacer el diseño, toda la historia, y pues ya posteriormente que aprendiendo pues y con las herramientas que vayas adquiriendo, ya se pueda desarrollar algo más avanzado, pues. También nosotros de parte de la sociedad, cada año tenemos un evento que se llama Game Dev Experience, donde invitamos a diferentes estudios, compañías, personas que trabajan en la industria y fomentamos entre las mismas personas de la facultad que se involucren con este espacio. Hay conferencias, las empresas o desarrolladoras que se presentan tienen sus stands, la gente se puede acercar, hablar con ellos y darse una probada de cómo es este mundo, que es una de las formas en la que lo hemos estado impulsando. Bueno, nosotros en este impulso y pues en esta cuestión de cómo encauzar los proyectos, sí estamos como muy comprometidos de tratar de como fomentar este ámbito creativo y de desarrollo que mal que bien tenemos que estar trabajando sobre la marcha, comentando sobre cómo mantener, y para ello nosotros tratamos de ofrecer al público en la medida de lo posible todo este tipo de apoyos y espacios para que nosotros podamos capitalizar todo este desarrollo tecnológico y humanamente para que aprendan a trabajar en equipo, conozcan las tecnologías, que sepan trabajar en diferentes ámbitos, no solamente en su trincherita, en su lugar común como la programación, por ejemplo, aprender a trabajar como todos, ¿no? Prácticamente en el ámbito internacional, invitar a estos invitados internacionales y también nacionales que ya son casos de éxito para tratar de hacer este incentivo, asesorar específicamente este tipo de proyectos y encauzar y empujar cada vez un poco más, paso a pasito. Vamos cambiando generación con generación este tipo de esfuerzos para lograr este desarrollo de proyectos creativos, multimedia, expresión, ¿no? Yo agrego... Sí, bueno, ya para terminar, yo creo que cualquier estrategia tiene que ir enfocada desde lo orgánico, ¿no? Y en ese sentido, como yo decía cuando estaba presentando Ars Games, que nuestras líneas de acción no se entienden por separado, sino que un mismo proyecto a la vez está integrando la parte de experimentación, de investigación, de producción de juegos. Creo que hay que intentar hacer estrategias no donde se aborden los temas tan aislados, sino siempre intentar como tener esa visión orgánica. Y en ese sentido, y además quedó yo creo que fantástico, así como para la última intervención yo quería felicitar a lo que estaban haciendo aquí en Leiva, porque me parece que está muy bien hecho. Me encanta este tipo de paneles donde precisamente estamos como dando diferentes perspectivas de un mismo problema, y creo que es por ahí por donde debemos seguir. Brevísimo. Divirtiéndose, hagan divertidas las reuniones, para eso estamos, o sea, somos juegueros, y quítenle lo solemne, por Dios, o sea, están demasiado serios. Pues tenemos unos minutos para preguntas del público, y con esto concluiríamos el panel. ¿Alguien que quiera preguntar, en dudas de la información que se compartió aquí?
hablaron que al jugar videojuegos se desarrollan habilidades, como cuáles, pero sobre todo me interesa mucho bibliografía, sustentar, ¿no?, para poder convencer ellos a la Facultad de Ingeniería y yo a la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Cómo les hago de manera bibliográfica, ¿no?, que el videojuego sí sirve, ¿no?, para aprender y desarrollar habilidades? ¿Qué habilidades se pueden desarrollar? Sí. Bueno, lo primero, y además me encanta que no se me haya ocurrido a mí o a Eurídice, sino que nos lo están sugiriendo aquí. Lo primero, pues, el sello editorial de Ars Games es ya una fuente bibliográfica en la que siempre se están tratando este tipo de cosas. Luego, ahí a su vez se cita toda la bibliografía pues en la que se basan los artículos que están ahí, donde además hay artículos de algunos de los presentes o citados en la bibliografía, ¿no? Entonces, sí, además existe la sección especial de educación. Luego ahí tienes una primera fuente bibliográfica. Yo creo que después podemos seguir comentando bibliografía, porque bibliografía hay infinita, ¿no? Ahora tú estás preguntando, pues, cómo convences a la escuela de las cualidades pedagógicas de los videojuegos, o de que los videojuegos ya enseñan. Y bueno, pues creo que hay que entender que los videojuegos enseñan siempre de múltiples maneras, ¿no? Mismamente yo creo que cualquier niño hoy en día que haya jugado suficientes horas de Call of Duty a cierta edad ya tiene más habilidades militares de las que hubiera tenido un niño antiguamente, ¿no? O no, bueno, yo sé que hay reservas, pero estás aprendiendo ciertas habilidades psicomotrices, ¿no? Efectivamente. Luego entrenamiento, por ejemplo, de vuelo de aviones hecho a través de videojuegos, lo que quieras, ¿no? La cuestión es, los videojuegos ya están enseñando a los niños, y de hecho siempre ha habido un miedo a que los enseñen, porque se habla de que les enseñan conductas violentas, se habla de que enseñan estereotipos sexistas. Entonces, más bien la cuestión es, sí están enseñando, lo estamos viendo todo el tiempo. De hecho, es nuestro gran miedo. Más bien nosotros hay que escoger qué les enseñan a los niños, o en el caso no solo de los niños, sino en general la gente, es escoger qué queremos que enseñen los videojuegos, no tanto la duda de si están enseñando o no, pienso yo. Luego dame tu mail y te paso un documento como de, creo que son 9 páginas de bibliografía por puntos, de tecnología y educación, de videojuegos en específico, Además, quiero agregar, los juegos no solamente son para niños, son para todas las personas. Y la base de esto, de que desarrollan habilidades, bien la ha mencionado Jacinto, que dice, somos mamíferos, todos los mamíferos juegan. Desde que nacemos empezamos a jugar. ¿Para qué? Para desarrollar habilidades, para sobrevivir a este mundo. No tengo bibliografía al respecto, pero creo que alguien más te la puede dar, pero es básicamente ese principio. De 17 años, ellos no están conscientes de todas esas habilidades, ¿no? Pero yo lo que quiero es sustentarlo, o sea. Sí, mira, en este sentido, yo sí te voy a dar como bibliografía de moda en el ámbito pedagógico para que estemos. O sea, pues justamente si te lees a Díaz Barriga o a Rojas Soriano, casi cualquier libro de ellos, uno menos conocido, el doctor, espérame. Bueno, se llama El espejo de la educación, se llama el libro. Y híjole, olvidé el nombre del autor, qué pena, pero que además es amigo de mi papá y se va a enojarse. Pero bueno, no importa. Mondragón creo que es. Y entonces, en este sentido, todos ellos concuerdan en que las tendencias más contemporáneas en aprendizaje van justamente en esta dirección de desarrollo de ¿qué? De capacidades, ¿no? De desarrollo de habilidades, de competencias, de saber ser, de saber hacer, ya no te estoy hablando en chino, no es así. En ese mismo sentido, los juegos entran de la manera más natural, no hay que hacer ni siquiera una traducción, es inmediato, ahí están presentes, los mencionan.
Entonces, yo creo que esa es la mejor bibliografía que puede haber. Ahora bien, si estamos en aprendizaje basado en proyectos, ¿qué mejor proyecto que un proyecto que sea multidisciplinario, por naturaleza en equipo, que necesite personas con muchas habilidades diferentes y que además, para poder hacer el proyecto, tienes que entender muy bien todo lo que está haciendo juego en el proceso de lo real y no tanto en los datos? O sea, normalmente la educación se concentraba antes mucho en datos, ¿no? Fechas, nombres de personas, Si la educación ahora va enfocada a procesos, justamente ya no sirve tanto un libro, sino leer un juego, porque un juego es un proceso. Y si vamos a enseñarles a generar procesos y no tanto a generar datos, pues que generen juegos los hace entender el proceso y traducirlo en proceso. O sea, tienen que entender el proceso de lo que están representando a través del juego. Como antes a los niños se les dejaba, pues hagan entre todos una lámina y luego hagan entre todos un mini documental, ya de repente más fancy, ¿no? Se requiere de otras cosas tecnológicas. Si de repente a los niños les dices, a ver, para aprender de este tema, hagan un juego, lo tienes. O sea, no tiene que ser un videojuego, puede ser un juego de mesa, porque yo sé que los laboratorios de cómputo en algunas zonas no están tan accesibles. Okay. Bueno, última pregunta, por favor. ¿Existe algún indicador que ustedes conozcan en cuanto a México en relación a otros países de Latinoamérica como industria de videojuegos? ¿En dónde estamos ubicados? O sea, sí. Yo diría que el trabajo que hace Héctor, cada año él lanza su reporte nacional de la industria de México. No es cierto, es Filiberto. Y ese es un buen documento que pueden consultar. Ese documento lo lanza cada año, está en la página. Tengo que aclarar, perdón, hago las aclaraciones. Antes lo lanzaba cada año, ahora está haciendo un reporte por temas y los va lanzando como de manera mensual o bimestral, ¿no? Por ahí va más bimestral. Sería de que entras a la comunidad de Facebook de Mentor Creativo y ahí tiene un reporte. Y si no, el CIUT, el observatorio del CIUT, están generando cantidad brutal de información. Está el video en el Centro de Cultura Digital. Busca el YouTube del Centro de Cultura Digital, ahí está la conferencia sobre la industria, sobre el estado de la industria del juego, y ahí viene la información del CIUT. Vienen con las presentaciones y todos los datos del CIUT, que son datos cuantitativos. Yo un poquito lo que te puedo comentar es del Global Game Jam. Este año México fue el país que más sedes tuvo este año, entonces estamos en un proceso de crecimiento bastante fuerte. Y por el otro lado, ¿cómo les fue en la Semana del Emprendedor cuando mostraron los desarrollos o las personas que ustedes llevaron? Curiosamente, fueron muy pocos de los compañeros a los que invitamos. Sotheby fue uno de ellos, estaban súper fascinados por la exposición que tuvieron. A grandes rasgos les comento, atendimos a 2,250 personas, más o menos. Imagínate el impacto que eso tuvo. Uno de los que más pudo aprovechar es un compañero de reciente adquisición que hizo Guerras Gato, un juego de cartas que también tuvo una exposición increíble. No sé si por fortuna o por desgracia no nos permitieron vender en el lugar, pero hubiera sido un gran diferenciador el poder vender ahí y saber cuánto podríamos haber recuperado. Desgraciadamente no nos enteramos, está la Semana de las Pymes de la Ciudad de México, sería una muy buena zona de oportunidad mostrar los proyectos ahí, y al menos si hablamos de éxito, el hecho de mostrar lo que estamos haciendo, así como decía Jacinto, uno de los problemas es la exposición, es una gran zona de oportunidad para mostrar los trabajos. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestros panelistas, les pido un fuerte aplauso, por favor.